Buenos días a todos y a todas. Soy María Antolín, responsable de evaluación, valorización y formación en ITI. Quería agradecer, en primer lugar, vuestra asistencia a este primer webinar del día de hoy, de la semana de la I+D+I de ITI, que hemos titulado Herramientas TIC para aumentar la confianza y seguridad en el comercio online, que impartirá mi compañero Jordi Arjona y contará con la colaboración de nuestros compañeros Yuri Yatsik y Javier Fernández en la parte demostrativa. Buenos días, Jordi, Yuri y Javier. Buenos días. Para los que no Buenos nos días. conocéis, buenos días. Para los que no nos conocéis, ITI es un centro tecnológico privado con la misión de realizar I+D+I que contribuye a resolver los retos de la industria y de la sociedad y transferir las tecnologías y el conocimiento avanzado derivado de estos proyectos de I+D+I al mercado para mejorar la posición competitiva de las empresas, así como la calidad de vida de las personas. Este webinar, como decía, lo hemos enmarcado en la semana de la I+D+I de ITI, que por tercer año consecutivo y bajo el lema Tecnología de personas para personas, pretende dar a conocer a las empresas, en especial de Comunidad Valenciana, los resultados de la I+D+I que desarrolla ITI en habilitadores tecnológicos como la inteligencia artificial, el Big Data, los sistemas ciberfísicos, los sistemas distribuidos, etcétera. Y en sectores estratégicos como la industria o la salud, sin olvidarnos de la propia industria TIC, a la que representamos y donde contamos ya con más de 250 empresas asociadas. Se trata de una acción de difusión y transferencia financiada por la Generalitat Valenciana a través de IBACE y por la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Para empezar la sesión, os quiero introducir brevemente al ponente de hoy. Jordi Arjona es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha realizado 2 másteres, uno en ingeniería telemática y otro en informática industrial automática y robótica. Obtuvo su título de doctor en ingeniería telemática cum laude en 2015 por la Universidad Carlos III de Madrid, desarrollando su doctorado en un programa conjunto con el Institute Indea Networks. Profesionalmente, antes de incorporarse a ITI en 2019, trabajó en Indra Sistemas, en el Institute Indea Networks, el Bell Labs Ireland y en la Fundación Valencia Port. En ITI se encarga de coordinar el grupo de sistemas distribuidos. Ha participado en numerosos proyectos europeos y sus intereses giran en torno a los sistemas distribuidos, incluyendo aspectos como el cloud y el edge computing, blockchain o la eficiencia energética, además de otros temas como el llamado Physical Internet. Hoy os vamos a hablar de los resultados del proyecto de I+D Epsilon, que pretende acercar a las empresas al uso de las diferentes tecnologías disruptivas de registro distribuido, DLTs, blockchain, mediante diversas herramientas software necesarias para simplificar y facilitar su adopción. España, al igual que Europa, se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación digital que se ha visto acelerado de forma drástica por la pandemia del COVID. En esta transformación, el sector de las TIC juega un papel fundamental como facilitador de productos y servicios que posibilitan esa digitalización de la economía y de la sociedad. La nube distribuida, la ingeniería de la inteligencia artificial, la ciberseguridad impulsan algunas de las principales tendencias para 2022. Mención especial cabe hacer también de las tecnologías de registro distribuido, que posibilitarán soluciones confiables y seguras para múltiples partes en el registro de activos digitales, implementando mecanismos de trazabilidad o desarrollando contratos inteligentes. Blockchain nació en el sector económico para realizar transacciones financieras de forma segura y confiable, y sus bondades hacen que su implementación en las empresas se esté acelerando. No obstante, para hacer un uso efectivo y eficiente de estas tecnologías y que tenga mayor acogida en la industria tradicional y en el tejido productivo de la Comunidad Valenciana, es necesario resolver un conjunto de retos. Por todo lo anterior, ITI ha puesto en marcha el proyecto I+D Epsilon, que nos va a detallar ahora a continuación el experto Jordi. Antes de darle paso, os animo a compartir por redes sociales todo lo que os parece interesante de esta charla. Podéis utilizar los hashtags habituales, Investigate to Innovate y Diva ITI, y os recuerdo que tenéis un chat en la aplicación para dejar vuestras dudas, comentarios, preguntas que trasladaré al final al ponente. Con esto ya doy paso a Jordi. Bienvenidos y bienvenidas al último día de la semana de I+D+I de ITI. Empezamos. Cuando quieras, Jordi. Buenas. Bueno, el experto es porque María me quiere mucho, ¿eh? Váyate por delante. Y bueno,
Mi nombre es Jordi, ya lo ha dicho ella, no os voy a sorprender ahí. Y hoy la idea es hablar un poco de Epsilon, ¿no? Que también lo ha dicho ella. Básicamente lo que hacemos en Epsilon es desarrollar mecanismos para simplificar la interacción con redes de DTs y aumentar la confianza en marketplaces, o más concretamente en los mecanismos de pago. ¿Vale? Hoy en concreto vamos a comenzar dando algo de contexto para luego pasar a los dos temas principales que son simplificar las interacciones o cómo simplificarlas, mejor dicho, y cómo estamos intentando aportar algo en la cuestión de pagos en redes de DT. En cada una de estas partes vamos a realizar una pequeña demo, ¿vale? Que hemos grabado para evitar los problemas del directo, que siempre están ahí. Y finalmente pues comentaremos algunos aspectos de transferencia. Así que bueno, pasemos al contexto. Muchos de vosotros, supongo, o si no, pues lo cuento ahora, habréis oído hablar de blockchain, ¿vale? Principalmente lo habréis oído en el contexto de las criptomonedas y de su uso como vehículo de especulación tan popular estos días. Sobre todo con la hostia que se ha pegado hace 4 días también. Pero bueno, blockchain y las DLTs por extensión, ¿vale? Que son los Distributed Ledger Technologies, que es la tecnología matriz, podríamos decir, no solo sirven para especular, ¿de acuerdo? Tienen una serie de propiedades que le hacen una tecnología muy atractiva, pues como por ejemplo la inmutabilidad, el hacer innecesarios ciertos intermediarios, como en el caso de las criptomonedas serían los bancos, o la transparencia, ¿no? Cuando hablamos de blockchain público. También tiene otros aspectos como el no repudio, que puede ser muy interesante, que es aquello de que si aquí pone que yo he dicho algo, lo he dicho y no valen medias tintas, no puedo negarlo después. Vale. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología se sigue viendo como algo oscuro y complejo, ¿vale? De la que el público en general no acaba de entender el funcionamiento y que en muchos casos tiende a asociarse con especulación, ¿no? Como hemos dicho antes, o incluso con actividades ilegales, pues muchas veces dicen, no, es que en la dark web pagan asesinos con bitcoins, no, lo hacen con dólares, ¿vale? No nos equivoquemos aquí muchas veces. Pero bueno, la verdad es que la tecnología tiene conceptos que pueden ser un poco complejos, ¿vale? Como los smart contracts, certificados digitales, algoritmos de consenso, minería, que además están relacionados con criptografía, muchas veces contienen una base matemática importante y eso no ayuda a que se perciba como algo sencillo, ¿de acuerdo? Todo esto no hace falta para usarlo, esos son los fundamentos de la tecnología, ¿no? Pero muchas veces queremos entender. Entonces, también es cierto que ha habido mucha confusión, ¿vale? En cuanto a para qué sirve la tecnología, ¿de acuerdo? Muchas veces se ha intentado para aplicaciones que no son las adecuadas. Algunos de los ejemplos más habituales, y que comentaremos en cierto modo después, es intentar ver una DLT, una blockchain, como una base de datos. Y esto, en la mayoría de implementaciones, pues no es correcto, ¿vale? Porque no está pensada para ser usada como una base de datos. ¿Y por qué? Pues porque no está preparada para devolver consultas complejas, consultas avanzadas o para devolver consultas de una gran cantidad de datos. No es el objetivo de una DLT, ¿vale? Vale. Pasemos a hablar ahora de por qué ha sucedido esto, ¿no? Y en gran parte es por el hype que ha tenido la tecnología. O sea, durante unos años ha habido una gran obsesión con que tenías que hacer proyectos con blockchain, pero no en investigación, sino en las empresas, ¿no? Pues estoy desarrollando un marco de no sé qué y voy a meterle blockchain, pero usted, esto no sirve aquí, da igual, quiero blockchain. Entonces, si no metías blockchain, pues no molabas. Y esto, por supuesto, lleva a lo que decimos que es no usar bien la tecnología, que es matar moscas a cañonazos también en muchas ocasiones. Y encima hacerlo desde las dos maneras en las que puedes hacerlo mal. Que una es usando la tecnología para algo para lo que no sirve, o el caso de que, bueno, podría usarlo para esto, para una solución en particular, pero hay 17 soluciones que encajarían mejor, harían las cosas más sencillas, como en algunos casos las bases de datos, pero yo lo voy a hacer con blockchain porque quiero hacerlo con blockchain. Y es totalmente innecesario. ¿Vale? Vale, esto además no es algo que nosotros veamos desde fuera, lo hemos visto desde dentro también, porque nosotros hemos estado involucrados en varios proyectos, ¿vale? Que os pongo aquí en pantalla, que están especialmente centrados en temas de blockchain y donde hemos visto que a veces lo que se proponía, lo que se nos proponía, pues no era completamente adecuado y ha habido que masajearlo o adaptarlo para llevarlo por lo menos a una aplicación más correcta de la tecnología, ¿vale? Así, durante estos años lo que hemos visto son aplicaciones pues como la gestión documental o la trazabilidad de acciones, que pueden ser más o menos adecuadas o correctas, pero también en algunos casos, pues intentar registrar acciones sobre activos físicos, o sea, sobre algo físico, ¿vale? Como decir, pues mira, sí, esta colonia huele bien o este jamón está bueno. Esto es una mala idea,
porque no es algo que tú puedas verificar digitalmente, ¿vale? Tú no vas a hacer un hash de un jamón, sino que dependes al final de que una persona está diciendo que el jamón está bueno y puede estar mintiendo, ¿de acuerdo? Entonces, blockchain al final lo que va a hacer es que si alguien ha puesto que el jamón está bueno, nadie pueda cambiar y a eso a que el jamón está malo. Pero si el tipo ha mentido, pues ha mentido. Y blockchain no va a hacer que eso sea cierto, ¿de acuerdo? Entonces, al final dependes, cuando estás trabajando con un activo físico, dependes de que quien introduzca la información lo haga de manera honrada. Si no es honrado, pues ya tienes un problema, ¿de acuerdo? En cuanto a los proyectos, pues bueno, lo que estaba diciendo el contexto, ¿no? GESPOR y Dataport eran proyectos en los que hemos trabajado en un entorno portuario o relacionado con temática portuaria, Block Market y Gestablock, eran temas de logística, donde hemos hecho temas de trazabilidad, por ejemplo. En Veritas, por ejemplo, trabajamos con gestión documental en el contexto del plástico para uso alimentario. Y Delta realmente es como el primer paso del proyecto de Epsilon, ¿vale? No voy a decir la primera anualidad porque no es un proyecto a múltiples años, pero sí que es un proyecto donde ya empezamos a trabajar con intentar aportar soluciones que simplifiquen la vida de quien quiere usar blockchain, ¿vale? Y ahora, pasando a Epsilon, y de una manera un poco contradictoria, lo que voy a hacer va a ser recuperar el objetivo que definimos para Delta, ¿vale? Del que estamos hablando hace un momento, que básicamente es acercar las tecnologías blockchain y DLT a las empresas a base de ofrecer herramientas que faciliten su uso y su adopción. Porque al final lo que queremos hacer es como dice aquí, facilitar o hacer la vida más sencilla de aquel que tiene que utilizar la tecnología. Porque si con una tecnología como esta no intentamos suavizar la rampa de aprendizaje, pues se puede volver muy cuesta arriba, ¿de acuerdo? Entonces, dando un poco de contexto de lo que es el estado del arte, de cómo están las cosas hoy en día. Vamos a ver, empezando por la parte de simplificar las interacciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego iremos al tema de los pagos. Hoy en día, a la hora de recuperar datos de un DLT, disponemos de algunas herramientas, ¿vale? Las primeras serían los exploradores de bloques y los históricos de redes que se pueden volcar a una base de datos. El principal problema o limitación de estas soluciones es que al final no están sincronizadas en tiempo real, ¿vale? Básicamente es como si cogiéramos un archivo que está preparado para ser desplegado en una base de datos y que es un histórico y una vez volcado en la base de datos podemos hacer consultas, pero no se va a ir actualizando con la nueva información, ¿de acuerdo? Esto además tiene también un problema si pensamos en cuando trabajamos con la información que se ha almacenado. Muchas veces estos históricos son de redes de Bitcoin y tal, que bueno, lo importante es la información de las transacciones, pero si trabajamos con una red privada donde estamos haciendo transacciones, pero lo importante no es la transacción en sí, sino el contenido de la transacción, es decir, lo que podríamos llamar la información de negocio, pues muchas veces no va a ser sencillo hacer consultas sobre esto, ¿de acuerdo? Otra aproximación a blockchain, otra aproximación es unir blockchain con bases de datos, ¿vale? Aquí hay una iniciativa europea que se llama BitchainDB, que básicamente utiliza MongoDB como ledger o como la base del ledger, ¿de acuerdo? Aún así, tiene un par de limitaciones. La primera es que te atas a usar MongoDB, ¿vale? Que pues, habrá gente que le sea más fácil y gente pues, que no le guste. Y la segunda es que volvemos a tener limitaciones en cuanto a cómo extraemos qué información, porque la mayoría, lo más fácil va a ser trabajar con información sobre las transacciones, pero igual sacar información sobre el contenido pues es más complejo, ¿vale? Aún así, sigue siendo una solución muy potente, ¿vale? Por otra parte, tendríamos otras aproximaciones que consistirían en volcar el estado actual de una DLT en una base de datos y aquí tendríamos tres problemas principalmente. Primero, ¿qué base de datos utilizamos? En cuanto a que si usamos una base de datos de tipo SQL, pues vamos a tener muchas ventajas en cuanto al lenguaje de consulta, pero eso requiere que seamos capaces de estructurar la información adecuadamente. También tienes un problema que es que las soluciones actuales no son capaces de estructurar este contenido. Luego, claro, si un requisito es estructurar el contenido y no puedo hacerlo, pues ya me estoy chocando con un muro. Y la tercera es ver cuál es el mecanismo de sincronización, porque al final necesito estar sincronizando continuamente la información que se añade en el ledger con la base de datos. Y ahí tenemos un problema que se llaman los fallos de parada. De tal manera que si tengo un fallo de parada y se cae la base de datos, se cae el sistema, cuando lo vuelva a levantar tiene que sincronizarse todo, no tiene que hacer cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Vale.
Si vemos el tema de la sincronización de bases de datos con la blockchain, tendríamos al final dos problemas o dos ámbitos en los que trabajar. Uno sería la inserción de los datos y otro sería la recuperación de los datos de la DLT, ¿vale? Durante Delta empezamos a trabajar en cómo mejorar la sincronización de la base de datos con el ledger y en la recuperación de datos a través de esa sincronización, ¿vale? Esta sincronización la hacemos en tiempo real, ¿vale? Y nos permite operaciones de consulta aprovechando el motor de MongoDB de una manera mucho más ágil que en una DLT. Aquí apuntar que estoy diciendo MongoDB porque principalmente hemos trabajado con MongoDB, pero en Delta lo que hicimos fue desarrollar un core y luego trabajar con plugins, de tal manera que yo puedo tener un plugin para una base de datos o para otra. Empezamos con MongoDB porque era con esquema libre y puedo tener plugins por otra parte con las redes DLT. Podría tener un plugin para Fabric, como es el caso, un plugin para Quorum, como es el caso también, o un plugin para otras redes. De tal manera que el core siempre es el mismo y lo único que cambian son los plugins dependiendo de la base de datos o de la red DLT con la que queremos trabajar. Vale, en los resultados que tuvimos este primer año, porque no había marcado, básicamente en Delta trabajamos en esta fase, en la fase de sincronizar los datos que entraban en la base de datos. Y en los primeros resultados que obtuvimos, que estamos trabajando en un artículo científico con ellos, lo que podemos ver es que tanto para recuperar datos de tipo clave-valor, estamos mejorando aproximadamente en 2 órdenes de magnitud, o casi 3, vamos a dejarlo en 2 órdenes de magnitud durante el mayor tiempo, o casi 3, conforme va aumentando la cantidad de datos almacenados en la DLT, el tiempo que tardaría una consulta. Aún así, aquí estamos hablando de que en el peor de los casos es un milisegundo, perdón, un segundo en la DLT. Pero si nos vamos a casos en los que queremos hacer consultas un poco más complejas, ¿de acuerdo? Pues hacer una búsqueda que incluya a todos aquellos datos mayores que 5 de un particular campo. Pues ya nos estamos yendo a consultas que se pueden ir a varios segundos, mientras que en MongoDB estamos en escasos 100 milisegundos. Si encima nos fuéramos a consultas complejas, que hemos hecho alguna prueba, aunque no tenéis aquí los resultados hoy, estaríamos hablando de que en el DLT podemos tener consultas de varios minutos, ¿vale? De 2-3 minutos, mientras que en MongoDB seguiríamos estando por debajo del segundo. Luego, la mejoría que se tiene al introducir una solución de este tipo es bastante palpable, ¿vale? Ahora, en Epsilon lo que hemos estado haciendo es trabajar en la parte de escritura, ¿de acuerdo? Centrarnos en lo que son las operaciones de escritura para facilitar el trabajar con múltiples redes y eventualmente con múltiples bases de datos si fuera necesario, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué hemos estado haciendo o cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos han sido desarrollar interfaces de alto nivel para simplificar la interacción con DLTs y facilitar el uso de la tecnología, ¿de acuerdo? Como estábamos diciendo antes. Al final siempre es facilitar que quien no conoce la tecnología, pero sí que conoce bases de datos, pues igual trabajando de una manera similar o idéntica, bueno, idéntica todavía no, pero muy similar a como trabaja con una base de datos, puede interactuar con las DLTs. ¿De acuerdo? Entonces estamos desarrollando interfaces para emisión de transacciones sobre distintos tipos de redes blockchain o DLT. Estamos diseñando e implementando smart contracts de los que puedan heredar luego los smart contracts que cualquier empresa quiera implementar para soportar la operación, un conjunto de operaciones genéricas, pues de tipo CRUD, por así decirlo, que nos permitan manipular datos sobre el ledger, y también estamos mejorando la sincronización de los contenidos del ledger para así poder facilitar la manera en que realizamos consultas complejas. Entonces, al final, la evolución que tendríamos ha sido que partíamos de una situación donde al final lo que tenemos es una DLT con la que nosotros invocamos o lanzamos consultas que se realizan a partir de un smart contract y ya podemos recuperar los datos, pues que en muchos casos es bastante ineficiente, ¿vale? Y no son datos estructurados o es complicado recuperar estos datos de manera estructurada, a pasar a una situación donde en Delta lo que hacíamos era insertar una serie de eventos en las funciones que se utilizan de tal manera que nos permite codificar las operaciones que se realizan, pues cuando es una inserción, cuando es una actualización, etcétera, etcétera. Y esto nos ayuda a sincronizar la DLT con la base de datos, ¿vale? Ahora lo que hemos pasado es a tener nuestros propios contratos que definen una serie de mecanismos que pueden ser heredados
en la creación de un smart contract, porque al final no nos vamos a librar de hacer un smart contract. El smart contract hay que hacerlo y se hace en la tecnología correspondiente. Pero el tema es cuándo y cómo usamos ese smart contract desde fuera. Entonces, al final, la mayoría de gente que tiene que interaccionar con la red no tiene que conocer el lenguaje para desarrollar un smart contract, solo saber cómo utilizarlo. Y si además facilitamos el modo de uso, pues mucho mejor. Entonces, al final lo que estamos haciendo es definir una serie de interfaces comunes que aíslan al usuario de la red con la que está trabajando. Es decir, que tú al final, si estás acostumbrado a trabajar con la interfaz de Epsilon, te da igual si lo que hay por detrás es una red Quorum, es una red Fabric o es una red lo que sea. ¿De acuerdo? Esto además nos está permitiendo también, o sea, el trabajo que estamos haciendo, introducir o permitir que se introduzca o se definen los modelos de datos con los que se trabajan para facilitar esa estructuración de los datos y potenciar o facilitar o mejorar los mecanismos para hacer consultas complejas. ¿Vale? Al final, lo que comentaba, el objetivo es abstraer al usuario de cuáles son las redes que tiene por detrás, de cómo se hacen los procesos de escritura en esas redes y a su vez mejorar los procesos de lectura. Ahora os voy a dejar de compartir un momentito porque lo que vamos a hacer es pasar a... Os voy a poner una demo de las que estamos comentando que hemos grabado, ¿vale? En cuanto encuentren mi menú de... Aquí está, de Zoom, que no lo veo por ningún lado. Vale, dame un segundito y os pongo la primera demo. Si lo consigo. Vale. Vale, ahora deberíais de ver todo. Como ha contado Jordi, mediante Epsilon podemos interactuar con redes DLT con gran facilidad, tanto para emitir transacciones que alteren el estado del ledger, los datos almacenados, como para ejecutar consultas sobre estos datos. Tradicionalmente, para llevar a cabo este tipo de operaciones, sería necesario construir de forma expresa varios componentes. En primer lugar, sería necesario desarrollar los smart contracts que codifican la lógica de negocio del sistema en términos de la DLT, actualizando en consecuencia los datos almacenados. Eso en lo que se refiere a operaciones que impliquen la modificación de datos, ya que en el caso de las consultas también sería necesario implementar de forma manual, como un método del contrato, cada consulta sobre los datos del ledger que se pretendiera proporcionar. En caso de querer ampliar o alterar las consultas disponibles, esto implicaría desplegar una nueva versión del smart contract, lo que ni siquiera es factible en algunos tipos de redes. En cualquier caso, tal como hemos podido comprobar mediante la realización de sucesivas tandas de experimentos, la ejecución de estas consultas directamente sobre la DLT resulta terriblemente ineficiente. Por otra parte, en segundo lugar, sería necesario, más allá de los smart contracts, desarrollar una aplicación cliente que se encargara de la interacción con la red, gestionando la autenticación mediante certificados, la conexión a los nodos y la invocación a los smart contracts. Esa aplicación cambiaría completamente al variar de una tecnología DLT a otra, debiendo hacer uso de bibliotecas diferentes e incluso planteamientos diferentes también para la realización de la misma operación. Con Epsilon, como se ha comentado, facilitamos la adopción de las DLTs al simplificar el proceso de interacción con ellas y, sobre todo, acercarlo a los usuarios. En primer lugar, se proporcionan contratos base para cada una de las tecnologías cubiertas, que implementan una interfaz CRUD que simplifica el almacenamiento de datos y codifican todo el proceso de emisión de eventos al ejecutar una operación, con lo que el desarrollador de smart contracts puede ocuparse de implementar aquella parte de su propia lógica de negocio que tenga lugar en los contratos, heredar de estos contratos base para obtener toda la funcionalidad que proporcionamos y no preocuparse de nada más. En pantalla podemos ver las implementaciones de estos contratos, con las operaciones de la interfaz CRUD que comento y la emisión de eventos en los que se codifican dichas operaciones, tanto para Hyperledger Fabric en TypeScript como para Quorum en Solidity. Además, evitamos la necesidad de implementar las aplicaciones descritas, al proveer un servicio GraphQL que proporciona una interfaz con la que interactuar directamente con nuestros contratos. La interfaz de este servicio, las operaciones que nos ofrece y que podemos ejecutar, se generan dinámicamente a partir de la definición de los métodos que nosotros hayamos decidido exponer en nuestros contratos. Así, además de los métodos que implementan una interfaz CRUD para la manipulación directa de datos, también se daría soporte a la ejecución de métodos propios que contengan lógica de negocio específica,
que conceptualmente serían análogos a los procedimientos almacenados que podemos encontrar en las bases de datos relacionales. También proporcionamos soporte a la ejecución de múltiples operaciones en el contexto de una misma transacción con garantías ACID, lo que, entre otras cosas, nos garantiza que todas las operaciones se completarán en orden secuencial y sin interferencias, y que en caso de error, la transacción al completo se revertirá y ninguna de las operaciones se aplicará. Y como todo esto es mejor verlo que contarlo, pues vamos a presenciarlo sobre el terreno. Ahora mismo estamos viendo un cliente web que está conectado al servicio GraphQL desplegado por Epsilon para conectarse a una red de quórum. Vamos a ejecutar una consulta mediante la que pretendemos leer todos los registros de un contrato que hemos desplegado con anterioridad y que tiene este identificador. Como podemos ver, dado que no hemos realizado ninguna operación previamente, no obtenemos resultados, así que vamos a emitir algunas transacciones. Aquí estamos insertando un documento con el identificador ASET12. Ya lo hemos insertado. Y aquí vamos a crear otro documento con el identificador ASET222. Mientras que en la operación anterior estábamos haciendo uso del insert que directamente nos proporciona esa interfaz CRUD, aquí estamos invocando un método específico del contrato que se llama createExampleAsset y que recibe la secuencia de parámetros que podemos ver. Vale, muy bien, eso está hecho. Si repetimos la operación de consulta de antes, podemos ver cómo ahora sí que obtenemos resultados, que corresponden a los registros que hemos insertado. Y ya vamos a hacer algo más complejo. Vamos a ejecutar una operación de actualización y otra de eliminación en el contexto de una misma transacción. En concreto, vamos a actualizar el ASET12, que actualmente es de color azul y pertenece a Eduardo, para que pase a ser de color verde y su propietario pase a ser Julián. Además, vamos a eliminar un ASET15 que actualmente no existe. Tratamos de ejecutarlo y lo que vemos es que la operación falla, debido a una validación que introducimos en los contratos base, y es que estamos tratando de eliminar un registro que no existe. Por tanto, si ejecutamos nuevamente nuestra consulta, podemos ver que el valor del ASET12 no se ha visto afectado, ya que todas las operaciones de la transacción se han revertido y ninguna ha llegado a aplicarse sobre los datos del ledger. Ahora, si me vuelvo otra vez a la transacción que habíamos intentado ejecutar y le digo que elimine el ASET222, que sí existe, ejecuto la operación, se completa con éxito y me devuelve los identificadores de los assets que se han visto afectados. Muy bien, si ejecutamos de nuevo nuestra consulta, podemos observar dos cosas. En primer lugar, los datos del ASET12 se han actualizado tal como habíamos indicado, y por otra parte, el ASET222 ya no existe. Aunque, por supuesto, lo encontraríamos si fuéramos directamente a la DLT y empezáramos a recorrer las transacciones de la cadena de bloques hasta encontrar ese registro en un bloque anterior. Todo esto parece una tontería, porque diréis, vale, muy bien, está insertando datos, lanza una consulta y están ahí. ¿Qué mérito tiene eso? Al ofrecer un modelo de interacción tan sencillo, puede perderse un poco la perspectiva, pero no olvidemos lo que está ocurriendo por detrás. Nuestra aplicación Epsilon recibe las peticiones del servicio GraphQL y en el caso de las operaciones que implican escritura de datos, crea una referencia a un contrato, se conecta a los nodos de la red y emite una transacción al método que nosotros le hayamos indicado con los parámetros que le hayamos especificado. Si esa transacción supera las validaciones por parte de la ejecución local distribuida de los nodos, se consolidará y se aplicará el resultado de su ejecución. Eso supondrá la emisión de unos eventos que hemos codificado en los contratos, que contienen la información de las operaciones ejecutadas sobre el ledger en términos de inserción, actualización o borrado. Nuestra aplicación Delta captura esos eventos, los procesa y aplica esas mismas operaciones sobre la base de datos local MongoDB, de tal forma que ésta se mantiene actualizada de acuerdo a un modelo de consistencia eventual con los nodos de la DLT. Finalmente, cuando lanzamos una consulta, no sería práctico lanzarla contra la DLT, por los motivos que ya hemos presentado. Así que esa operación de consulta se redirige a nuestra base de datos local, que es mucho más rápida y mucho más flexible. Vale, eso en cuanto a quórum, pero ¿qué pasaría si mañana decidiéramos que queremos operar con otra red, por ejemplo con Fabric? En ese caso, en el escenario tradicional, estaríamos obligados a desarrollar desde cero una aplicación específicamente para esta otra tecnología. Sin embargo, con Epsilon todo eso ya lo tenemos cubierto.
aquí, en esta otra pestaña a la que acabo de irme, estamos conectados a una red de Fabric y podemos ver cómo, desde la perspectiva del usuario, la interfaz es exactamente la misma. Puedo lanzar transacciones sobre una red DLT y consultar los datos que obtenemos de una forma muy sencilla y sin preocuparme en absoluto por cuál es la tecnología que tengo por debajo, ya que la interfaz que se muestra al usuario y que le permite interactuar con la red es absolutamente la misma independientemente de la tecnología DLT con la que estemos operando. Sin embargo, un frente que aún tenemos abierto parte de que, como habéis podido ver, las consultas que ahora mismo estamos lanzando desde nuestra interfaz no dejan de ser consultas basadas en el identificador de cada registro, como en una base de datos clave-valor, pero con la navegabilidad sobre los datos resultantes que sí que nos ofrece GraphQL. Algo en lo que estamos trabajando y que tendremos visto en las próximas semanas es permitir plantear consultas con criterios de filtrado complejos a partir de nuestra interfaz GraphQL. Ahora mismo, como estamos sincronizando los datos de la DLT sobre nuestra base de datos local, pues sí que para estas consultas más específicas podemos conectarnos directamente a la base de datos y lanzar las consultas que queramos. Por ejemplo, dame todos los registros cuyo propietario sea Julián y su valor sea superior a 1.000.000, que es algo que no tendríamos forma de hacer directamente en una DLT. ¿Vale? Lanzo la consulta y aquí vemos el registro que habíamos introducido antes mediante la interfaz GraphQL y a través de ella habíamos almacenado en el espacio de datos de un smart contract. Y entonces obtenemos ese registro que cumple los criterios de nuestra consulta. Nuestra intención a partir de aquí ya es terminar de cerrar el círculo proporcionando soporte a este tipo de consultas a través de la interfaz GraphQL, para que toda la interacción cotidiana de los usuarios con la red pueda tener lugar a través de esta interfaz. Y no solo eso, sino que además la forma de plantear y expresar las consultas sea independiente también de la tecnología de base de datos específica que estemos utilizando para la sincronización del ledger. De forma que el usuario pueda interactuar con la red exclusivamente a través de esta interfaz tan simple y no tenga que preocuparse o tener un conocimiento avanzado de todo lo que hay desplegado por debajo. Y hasta aquí la demo, que finalice de manera un poco abrupta. Si me dejáis, vuelvo a compartir pantalla. No. Estoy compartiendo pantalla. Se ve bien, Vale. Jordi. Vale, perfecto. Se ve la pantalla también, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Vale. Vale, pues como comentábamos, la siguiente parte de Epsilon sería el tema de los pagos en DLTs, pues buscando un poco mejorar la confianza, ¿no? en estos procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? ¿O cómo son estos procedimientos hoy? Vale, el principal problema al que se enfrenta un usuario, por así decirlo, es a la pérdida de control de su dinero, ¿vale? O de sus criptoactivos. Puesto que a día de hoy, cuando quiero hacer un pago, el dinero, bueno, si nosotros estamos hablando de un pago por un servicio que es continuo en el tiempo, el dinero, los tokens, lo que fuera, se depositaría en un smart contract y al final tienes que confiar en que todo va a ir bien, ¿de acuerdo? Pero este puede no ser el caso. Entonces puede ser que el servicio pues, no sea el adecuado, que encima de no ser el adecuado no hayan mecanismos de reembolso implementados o que pueda haber algún tipo de problema que al final estaría asociado al siguiente punto que estamos comentando, que sería la falta de confianza en algunos casos en los smart contracts. ¿Por qué? Pues por temor a posibles bugs, errores en la implementación, errores lógicos, que esto es algo que ha sucedido en el pasado y que hay que tener presente. No es lo habitual, cuando se ha enmendado enseguida, pero bueno, es algo que hace que la gente pues, no confíe a veces en estos mecanismos. Y por último, cuando estamos hablando de pagos que se tengan que reiterar en el tiempo, pues por ejemplo, imagínate una suscripción, un servicio que sea mensual y lo contrates por un año, tendrías que hacer pagos mensuales. Al final, por cada transacción de pago, en lo que sería la manera estándar de trabajar, tienes que hacer una transacción y una transacción implica un pago de tasas. Y ese pago de tasas, como ahora luego comentaremos, pues puede ser de varios euros y podría suceder que al final estés pagando más tasas que lo que te cuesta el servicio mensual, o bueno, mensual, o diario, o semanal, ¿no? En función de cuál fuera la frecuencia del pago que hay que abordar.
Igualmente, por parte de los proveedores de servicios también hay algunos problemas. El primero es que tiene un coste de oportunidad cuando se realiza alguna reserva. ¿Por qué? Porque si se hace una reserva, esa reserva al final no se hace efectiva, han reservado unos recursos que no han otorgado a nadie más y eso supone un coste de oportunidad, como comentábamos. Luego también está el mismo problema que decíamos antes, una falta de confianza en los contratos inteligentes por exactamente las mismas razones que el usuario. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho o cómo hemos abordado esto desde Epsilon? Hemos puesto un algoritmo, que a ver, no hace falta que os pongáis aquí a leer las flechitas para dónde van, pues lo cuento yo, pero al final lo que hemos hecho es un método de pago fraccionado, ¿vale? Que complementaría el estándar RC20, que es un estándar bastante habitual para el tema de pagos, etcétera, etcétera. Y aquí lo que hacemos es que el usuario va a declarar un stake, es decir, cuánto dinero es el que tendría que pagar por el servicio que quiere consumir. Ese dinero se va a bloquear, pero se va a bloquear en su haber, no en ningún otro lugar. Además, se acuerda un periodo de tiempo durante el cual ese dinero va a estar bloqueado y que es superior al periodo de tiempo del servicio. Con el proveedor de servicio, además de este tiempo, se va a pactar un número de fragmentos o de pagos que se irán realizando conforme el tiempo de servicio va pasando. Conforme ese tiempo va pasando, el usuario lo que va a hacer es ir liberando una serie de claves que van a permitir que el proveedor de servicio pueda ir cobrando por el servicio que está prestando. Ahora bien, si hiciéramos esto, o sea, si el proveedor de servicio cobrara por cada clave o por cada fragmento que se va liberando, al final tendríamos también el problema de las tasas que comentábamos antes. Por eso mismo el proveedor puede ir cobrando progresivamente o ir acumulando las claves y cuando ha acabado el servicio que está previendo, hacer un único cobro por el total bueno, al final o cuando él quiera. Lo que quiero decir es que puede agregar claves y en cualquier momento canjear o cobrar por tantos fragmentos como él considere. Si lo hace al final, cobrará todos de una, solo hará una transacción y se reduciría en mucho el coste, ¿no? de haber cobrado por este servicio. Entonces, ¿qué pasa? Al final, si el servicio no es satisfactorio, el usuario puede dejar de pagar en cualquier momento. Si por otra parte el usuario deja de pagar por el motivo X que sea, el proveedor también puede dejar de dar el servicio. En cualquier momento solo se ha pagado por el servicio que se ha consumido. Y en el caso de que sea una reserva de servicio que luego no se utilizara, el servidor, si así está preacordado, podría recibir un pago compensatorio, pues en virtud, por ejemplo, del primer fragmento o de una parte del primer fragmento, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, pues al final tenemos un sistema donde el usuario no pierde el control de su dinero, lo principal, donde el proveedor puede canjear el cobro de sus servicios de manera gradual o total al final del servicio e incluso obtener una compensación si un servidor reservado no se consume. Y por último, ambos evitarían pagos reiterados de tasas y dependerían en menor medida de posibles errores en el contrato, ¿vale? O de que falten métodos de reembolso o semejantes. Entonces, ahora os voy a pedir que me digáis si se oye bien, porque aquí sí que hemos insertado la demo en el PowerPoint y creo que se irá bien, pero si no, por favor, decídmelo. El algoritmo del pago fraccionado permite realizar intercambios entre particulares sin perder el control de los criptoactivos, permitiendo emitir pagos con un coste reducido y recuperar los activos en el caso de que el servicio no funcione correctamente. Para este demo se ha utilizado la herramienta web de ETH Build, que permite interactuar de forma gráfica con las redes de tipo Ethereum. También se utiliza la herramienta de Ganache, que permite explorar bloques y las transacciones que se generan en esta emulación de la red. ETH Build dispone de distintos bloques con diferentes funcionalidades. Entre ellos nos podemos encontrar bloques que se encargan de entrada de datos, nos facilitan cómo introducir texto o números, bloques que visualizan los datos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que visualiza un string, otro que visualiza una dirección. Bloques para almacenar datos suelen usarse como variables, en este caso para almacenar contraseñas o para almacenar alguna información que queremos reutilizar en un futuro. Después bloques que emulan el funcionamiento de una red. Bloques con material criptográfico para
mantener pares de claves, hacer firmas, encriptar datos o hacer un hash. Bloques de Web3 JS, que es una librería JavaScript para interactuar con nodos de Ethereum. Bloques de control, que son bloques para operaciones lógicas, operaciones matemáticas. Utilidades para hacer cambios de tipos, utilidades para strings, generación de objetos y operaciones sobre objetos. Bloques de sistema, que simplemente es para poder dejar notas aquí en este espacio de trabajo. Y por último, dos tipos de bloques más, que son para hacer submódulos y módulos, y componentes, que no es más que bloques que ya han sido, elementos que ya han sido preparados. Por ejemplo, crear un token RC20, una interfaz lista para conectarse. En esta pantalla inicial podemos ver una parte de configuración. Concretamente corresponde a dos claves de usuario que previamente obtuvimos de Ganache. Son cuentas creadas que tienen una cantidad de dinero depositada, una cantidad ficticia para hacer pruebas. Que a partir de ahí, de esas claves privadas, se establecen las direcciones de los usuarios y se almacenan las claves privadas para su futuro uso en las firmas. También se define la dirección del contrato inteligente, donde está desplegado dentro de la red de Ganache, y el API, que esto es una interfaz de cómo nos vamos a comunicar con el contrato inteligente. La almacenamos también en una variable. Por último, indicamos dónde tenemos nuestra red blockchain, que está desplegada en el nodo local, en el puerto 7545. Además de la configuración, nos encontramos con dos módulos. Uno es el módulo de usuario, que por un lado hace una conexión con el contrato inteligente para poder crear los stakes, los pagos fraccionados, deposita esos pagos en la cadena de bloques, y el segundo flujo de información es emitir una firma al servidor que le ofrece un servicio. Con dicha firma el servidor podrá reclamar ese pago fraccionado, digamos una parte del pago total. Por otro lado, también tenemos el módulo del servidor, la entidad que presta el servicio, que también tiene dos flujos. Uno es consultar los balances de tanto el suyo como el usuario que presta el servicio, y el segundo es obtener el dinero que le proporciona el usuario mediante las firmas. El usuario presenta una serie de firmas con el identificador del stake y el número de fragmentos, es decir, esto es acumulable. Si presenta uno de 5 es la quinta parte del total que deposita el usuario. Y aquí tiene un botón para enviar la transacción del pago y obtener la cantidad solicitada. Dicho esto, las funcionalidades que acabamos de comentar se han exportado fuera del módulo, es decir, desde aquí podemos crear stakes, crear bloques de pagos que luego pueden ser fraccionados, y también se lo podemos comunicar al servidor mediante un mecanismo de red de publish subscribe. Entonces esta comunicación se realiza fuera de la cadena de bloques, el servidor obtiene la información correspondiente y puede realizar el cobro de la parte que corresponde. Para probar vamos a generar un nuevo stake, vamos a indicar que el cobrador será el servidor, esta es su dirección, que el número máximo de pagos es 5, la cantidad que queremos pagar es 30, tasas en concepto de reserva, en este caso podemos que 0, y podremos recuperar nuestro dinero, nuestros criptoactivos, mejor dicho, después de transcurridos 5 bloques.
¿De acuerdo? Al crear este stake se actualiza tanto el identificador que mostrábamos aquí como la cantidad de dinero que tiene este usuario. Y ahora podremos emitir los fragmentos hacia el servidor. Por ejemplo, queremos enviarle solo un fragmento, se lo enviamos y debería actualizar. Vale, de acuerdo, lo ha recibido. El servidor puede optar por cobrar ahora o esperar a que se le envíen otros fragmentos. Entonces, por ejemplo, podemos enviarle el fragmento hasta el tercer fragmento, es decir, 3 partes de 30, o enviar la cantidad total. Este es el caso más óptimo. Como el servidor siempre puede validar gratuitamente si la firma es válida, solo tiene que esperar a la última parte para poder cobrar todo de golpe. Hasta no transcurrido 5 bloques, en este caso es una cantidad muy baja por cuestiones de la demo, por pruebas. Hasta no transcurrir la cantidad de bloques definida, el usuario no podrá retirar su dinero. Por lo tanto, el servidor puede aguantar a tener todos los fragmentos. Al realizar el cobro podremos ver cómo se actualiza la cantidad correspondiente al balance del servidor. Perfecto. Pues a esto lo... Algoritmo del pago fraccionado. Ahora, por mostrar o por complementar la demo anterior, en esta figura lo que mostramos además es cuál sería el ahorro comparado con un escenario donde se realizaban pagos reiterados en una red de Ethereum. Cada fragmento implicaría una transacción, como comentábamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, cada transacción tendría unas tasas asociadas, que es lo que, no sé si veis mi ratón, pero básicamente los datos que tenéis aquí a la izquierda sería el coste, una traducción del coste del gas, por así decirlo, a euros, ¿no? Que al final sería lo que nos costaría hacer cada una de estas transacciones, ¿de acuerdo? Entonces, al final, con el mecanismo que proponemos, con un par de transacciones, pues se podría hacer el pago y al final, con solo 4 fragmentos, seríamos ya, compensaríamos lo que son el pago tradicional en Ethereum, y con menos de 6 fragmentos sería más eficiente que el pago habitual repetitivo en Ethereum, ¿de acuerdo? Pasando ahora a cuáles son nuestros próximos pasos. Bueno, estamos estudiando la publicación de este estándar complementario al referente, estamos trabajando en mejorar las consultas complejas, como ha comentado Javi antes, estamos trabajando en la extensión a bases de datos de tipo SQL, no solo no SQL, como es el caso hasta ahora. Durante el año que viene vamos a abordar la demostración de un escenario relevante y además estamos trabajando en la publicación de 2 artículos científicos, uno para cada una de las partes. Respecto a unos aspectos de transferencia, bueno, pues aquí lo primero es indicar que Epsilon partía de unos TRLs relativamente bajos, ¿vale? 3-4, o sea, en plan de pruebas de concepto, y el objetivo es llevar a una validación en un entorno relevante. El prototipo de entorno relevante realmente lo abordaremos durante finales de este año y durante el año que viene en una continuación de este proyecto. Y bueno, al final es continuar desarrollando las herramientas en las que estamos trabajando. Entonces, ¿a quién puede interesar Epsilon? Pues principalmente, o de la manera en que lo vemos nosotros, a todo aquel que quiera utilizar blockchain como una solución independiente, independientemente de la experiencia que tenga con la tecnología. Ese es el objetivo al final, que pueda interactuar con la tecnología de manera sencilla. Y esto al final comprende o afecta tanto a usuarios finales como a empresas del sector TIC que quieran trabajar con la tecnología. ¿De acuerdo? Igualmente, ¿cómo se puede ayudar? Bueno, básicamente, si os ha parecido esto interesante y queréis hacer un seguimiento del proyecto, echarnos una mano, sois bienvenidos. Y especialmente, pues ahora una cosa que siempre nos interesa es si podéis, por ejemplo, completar una encuesta que estamos haciendo de validación de requisitos, que es algo en lo que siempre nos solemos apoyar en empresas o en particulares familiarizados con la tecnología, pues, oye, os lo agradeceremos un montón. De hecho, mi compañero Yuri la va a poner la encuesta en el chat, así que el que quiera gastar 5 o 10 minutillos en contestarla nos hace el favor. En cuanto a cómo se ofrecerán estas herramientas, bueno, pues de momento es un poco temprano, ¿no?, para ser capaz de definir esto, pero lo habitual en estos casos sería funcionar con un modelo basado en licencias, que puedan ser adquiridas pues tanto por un usuario final como por una empresa TIC que quiera facilitarlo a otra empresa y actuar como intermediario. Por último,
si sois unos valientes y no estáis hasta las narices de nosotros y no habéis tenido bastante de Epsilon, bueno, pues aquí os dejamos un par de enlaces, uno con un artículo de presentación del proyecto y otro con un artículo en el blog de ITI, que explican un poco los avances del proyecto, etcétera, etcétera. Y oye, que tenéis algún comentario, alguna pregunta, algo que queréis saber, pues nos podéis contactar tanto a mí como IP del proyecto, a Miguel Sánchez, que sería el gestor, o a María o a Eva para temas de transferencia y comunicación. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, intentaremos contestarla en la medida de lo posible y lo mejor que sepamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi y Yuri y Javier. Hemos dejado a ver, el mute. Bien, hemos dejado la encuesta, o la dejaremos, pondremos el enlace para ver si se anima nuestro público a contestarla en la plataforma. Y nada, vamos muy justitos de tiempo, pero yo sí que os quería hacer alguna preguntina final de alguna duda que me ha surgido. Comentabais que la información que se vuelca o que se sincroniza del Ledger a la base de datos local, pero esa base de datos local se puede ser manipulada. O sea, quiero decir, el Ledger sí que te garantiza inmutabilidad, pero la base de datos local, ya sea Mongo o la que tengamos, ¿cómo garantizamos que no pueda ser manipulado? Pues, Javi, ¿quieres contestarla tú? Porque como estás trabajando principalmente en esa parte. Sí, no te oímos de momento. Si no, pues contesto yo. Bueno, como no le oímos, contesto yo. No, a ver, básicamente las modificaciones que se hicieran en la base de datos no se propagarían al ledger, ¿de acuerdo? Digamos que es algo unidireccional. Entonces, el contenido del ledger, como comentamos, es inmutable, ¿de acuerdo? Luego, aunque se intentara manipular a través de la base de datos, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Eso no sucedería. Con lo cual, no es posible falsear los datos de cara al resto de miembros de la red. Muy bien. Y para integrar Epsilon, las herramientas o componentes que habéis desarrollado en Epsilon, en aplicaciones y sistemas existentes en empresas TIC o en empresas usuarias, ¿es sencillo? ¿Cómo se podría integrar? Sí, a priori es sencillo. O sea, realmente son componentes que se despliegan al lado de otras herramientas que se tengan. O sea, no tiene que ser un problema, no supone ninguna complejidad añadida. De hecho, al final es lo que comentamos, ¿no? El objetivo es facilitar la interacción con la red. Y de hecho, por ejemplo, la herramienta de sincronizar con bases de datos, al final, bueno, toda la parte que está comentando Javi de GraphQL, al final lo que sería para que en vez de atacar directamente la base el ledger, pudiéramos estar atacando esa interfaz que nos facilitaría el uso la inserción de datos y la recuperación de datos con la DLT. O sea que es algo que se pondría de manera accesoria, complementaria a un lado y encima nos facilitaría la vida. Muy interesante. Y también has comentado que esas operaciones de lectura, bueno, nos has comparado, ¿no? Los milisegundos y los segundos. Habíais hecho comparación con Quorum, si no me confundo. ¿Vais a hacer más comparaciones con otras redes de LTs? ¿Vais a seguir avanzando? Sí, en principio vamos a hacer todas las pruebas, las vamos a repetir, las vamos a realizar tanto para Quorum como para Fabric, porque ambas tecnologías tienen diferencias. Y claro, los beneficios en unos casos en una red y en otros casos en otras sean mejores o peores. De momento las búsquedas o las pruebas que estamos haciendo son con claves con búsquedas de tipo clave-valor y luego con assets o con activos de mayor o menor complejidad, es decir, simplemente un JSON, por ejemplo, un conjunto de datos donde no haya anidamiento, donde tengas un conjunto de datos como si fueran columnas, por así decirlo, una base de datos, o donde sí que haya anidamiento, porque eso incrementa la complejidad y ya es algo, por ejemplo, que una DLT no podríamos hacer. Y más aún si queremos combinar eso con búsquedas complejas, como pueda ser complejas no en una base de datos SQL, pero sí en una DLT, como sería hacer búsquedas pues, con alguna cláusula de tipo where, ¿no? En plan de where lo que sea es mayor que 5 o where el nombre de quien sea es X. Entonces, todo este tipo de pruebas son las que estamos haciendo para comparar las eficiencias en temas de tiempos y de rendimiento, básicamente.
Muy bien. Muchas gracias. Bueno, como vamos muy justitos de tiempo, gracias. Nos vamos a despedir ya de esta charla. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos encantados de tener reuniones particulares para conocer más a fondo la tecnología o evaluar las posibles vías de colaboración que queráis. Nos las podéis solicitar a los correos que os hemos mostrado en las transparencias o directamente en innovación@iti.es, y como decimos, estaríamos encantados de poder hacer validaciones y toma validación de requisitos o validación de las soluciones con empresas. Y nada, antes de acabar, deciros que se os enviará también una encuesta de valoración y feedback que nos interesa, aparte de la encuesta de validación de requisitos que ya os hemos pasado, que es una encuesta más de tipo técnico. También os enviaremos una encuesta más de satisfacción y feedback desde el punto de vista de la acción de transferencia de este webinar, y que nos ayude un poco a que estas soluciones pues no se queden en un cajón y podamos llevarlas al mercado. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, y os espero, si queréis, ahora en 5 minutitos en el siguiente webinar que tenemos dentro de la semana de I+D+I. Muchísimas gracias, hasta luego.